duplicación de relativo. Ya. Pero hay que indicar, hemos dicho que justificar, ¿no? ¿Por qué decimos que es duplicación de relativo? Sí, en este caso es porque en el... ¿Dónde está? Ahí se... Acá en la oración que dice han cometido ese acto delictivo, que lo censuramos, lo condenamos juntamente con ustedes, por supuesto, ese que está duplicando lo que es el lo, que sería como complemento directo. ¿Complemento directo de qué? ¿De qué verbo? El de lo censuramos. Ya. ¿A qué está sustituyendo? ¿El relativo qué? ¿Ya? Sí, el relativo aquí. ¿Sustituye? Al complemento directo. No, a ver. ¿A qué sustituye el pronombre relativo? Aquí al complemento. ¿Sustituye? En este caso no está sustituyendo, está reduplicando. Eso es decir que está... Claro, está reiterando la función del clítico o el clítico está duplicando la función del relativo. Pero la pregunta era, ¿a qué sustituye el pronombre relativo en esta oración? Porque todo pronombre han cometido, en este caso sería han cometido. No, ¿a qué sustituye el pronombre relativo? A complemento directo, al sujeto. O también puede ser al modo adverbial. ¿Sustituye? A ver, ¿qué se entiende? A ver, cuando decimos que el pronombre relativo sustituye, ¿qué significa? Que reemplaza. Ya, en este caso, ¿a qué reemplaza el pronombre relativo? Ya, a mí me parece que están respondiendo de memoria porque se nota, ¿no? Sí, en este caso yo pensé que licenciada, o bueno, tal vez no se equivocan, que sí estaba reemplazando a lo que lo censuramos, al complemento directo. No, pues, ¿cómo va a sustituir? Esto es el verbo, ¿cómo el pronombre relativo va a sustituir al verbo? Sustituye al antecedente, que es el acto delictivo. Entonces, cuando decimos censuramos, ¿qué cosa censuramos? El acto delictivo. Por eso es complemento directo, el relativo, ¿no? Ya. Sí, está bien, licenciada. Vamos a continuar. Joana Morales. Joana Morales. Erika, buen día, licenciada. Ya. Erika, entonces. Erika Morales. La oración número 3. Por favor. Erika. Wendy Mendoza. Sí, licenciada, presente. Bien, vamos sobre la misma oración, la oración 3. Está bien. Ya tenemos la subordinada, que es que se los hizo conocer tanto a La Paz como a la población. Muy bien.
igual está con el fenómeno de reduplicación, los que está duplicando al que, y el que está sustituyendo también a los votos resolutivos. ¿En qué función está duplicando? En el dentro de la suboración está como los complemento directo, los, por eso. Ya, complemento. No porque esté los, ¿no? Es complemento directo, sino hay que ver que el relativo sustituye a votos resolutivos y entonces decimos, hizo conocer qué cosa. Los hizo conocer o hizo conocer los votos resolutivos. Entonces, ¿qué hizo conocer? Es complemento del verbo conocer, ¿no? Sí, licenciado. Es complemento, pero el complemento directo. Ya, entonces está en duplicación, este es un fenómeno de duplicación de relativo en función de complemento directo. Está bien, licenciado. Ese C sería como impersonal, ¿no? O sea, se hizo conocer. Ya. Wendy Mendoza. Muy bien. Hoy día es martes 13, ¿no? Ya. Vamos a continuar. Mamani Lady Jimena. Mamani Mendoza Lady. Voy a llamar a Gutiérrez Stephanie. Presente, licenciada. Ya. La oración número 4, que es muy breve. Ya. El relativo está en función de sujeto. Ese clásico es relativo que en función de sujeto, que nadie lo quiere perder. Ya, pero tiene que explicar por qué dice usted que es sujeto. A ver, analice la subordinada. Analicemos la subordinada desde el verbo. A ver, ¿dónde? Stephanie. ¿Cuál es el verbo de la oración? Quiere. Ya, ¿el sujeto? El sujeto en este caso estaría implícito. ¿Implícito? ¿Cuál sería? No. Cuando decimos implícito, pues se puede explicitar, ¿no? Que puede ser él o ella o... En este caso no está implícito, el sujeto está. ¿Quién hace pues la acción de querer? Nadie es el sujeto, ¿no? Nadie quiere perder. A ver, igual se ha quedado en silencio. Gutiérrez Carla Mayra. Gutiérrez Carla.
Irma Dávalos. Cintia Cruz. Cintia Cruz. Presente, licenciada. Ya, a ver, continuaremos con esta oración. El relativo estaría en función de complemento directo. Ya. Porque se lo puede pronominalizar. Nadie quiere perder eso. Podría ser. Ya, ¿qué más? ¿Qué fenómeno de variación tenemos en esta oración? Duplicación. Ya, ¿dónde está la duplicación? En el crítico lo, cuando, bueno, en la aseguración dice nadie lo quiere perder. Se lo puede omitir. Nadie quiere perder eso. Ya, por favor, en el examen tienen que explicar de manera completa, ¿no? O sea, no en lenguaje telegráfico, porque además tenemos que practicar la redacción, ¿no? Que también se evalúa, porque ya conociendo estas estructuras, pues uno tiene que aplicar, ¿no? Entonces, más o menos así responden en el examen, ¿no? Aquí hay duplicación y no sabemos dónde es, ¿no? A mí me da la impresión de que simplemente están repitiendo lo que su compañero le ha dictado, ¿no? Es duplicación, pero no saben explicar. No hay explicación, no tiene puntaje esa respuesta, ¿no? Lo que queremos es que haya aquí una explicación, ¿ya? Estamos pidiendo una explicación. A ver, si decimos hay duplicación, hay que decir, pues, ¿dónde está la duplicación? ¿No? Aquí está bien. Primero identificamos la función del relativo, que es de complemento directo. ¿Ya? Y debemos decir que en esa misma función hay otra estructura dentro de la subordinada, ¿no? En este caso es el crítico lo, que cumple la misma función del relativo, que es complemento directo. Entonces, se trata de una duplicación de la función del relativo. Ya. Cruz, Lisette, ¿verdad? Vamos a pasar a... bueno, Rosemary tiene ya bastante. Daisy Choque Callata. La oración número 5. Daisy Choque Callata. ¿Cómo está Daisy? Sí, licenciada. Micrófono no se ve. Ahí estamos. Daisy. El 5, ¿no? 5, sí, la oración 5. Es el conmemorar el Día Mundial del Agua. La suboración está como complemento directo. ¿La suboración? En función de complemento directo. ¿Cuál es la suboración? Del relativo que se conmemora el Día Mundial del Agua. ¿Esa es la suboración? Sí, se conmemora el Día Mundial. Conmemorar sería el verbo. Ya, pero usted ha dicho que la suboración está en función de complemento directo. Bueno, en la suboración adjetival, ¿qué función puede cumplir? ¿De complemento directo? ¿Podría ser? ¿Por qué se llama suboración adjetival? Porque se sustituye el nombre. No, ¿por qué se llama suboración adjetival?
Subordinación adjetival se llama porque funciona como adjetivo. Pues jamás va a funcionar como complemento directo, ¿no? El adjetivo no cumple la función de complemento directo. O sea, no sé, estamos llegando al extremo de hablar ya muchas incoherencias. Sí, disculpa. Ya. A ver. María Eugenia Capcha. Buenos días, licenciada. Buen día. A ver, usted nos puede ayudar con la oración 5. Bueno, yo puse que en la oración 5 se observa una reduplicación de relativo. En este caso, el relativo que va a cumplir la función de un adverbio de tiempo que va a sustituir al ¿cómo se llama esto? Al antecedente, que es el día domingo. Así Sí. también está la replicación que es el día domingo, el día mundial es también, que también puede reemplazar al antecedente, que también es un adverbio de... No creo, no, porque es muy diferente el día mundial y el domingo, o sea, no pueden ser correctos, son dos sintagmas, a menos que el domingo estuviera sustituido por un adverbio como entonces, ¿no? Pero aquí no hay correferencia, o sea, hablamos de duplicación cuando hay correferencia, ¿no? Se refieren a lo mismo. En este caso hablamos de duplicación o reduplicación. En este caso no hay esa correferencia, ¿ya? A ver, ¿qué fenómeno de variación había? Hasta donde ha analizado está bien. Entonces aquí ya no existe la duplicación, ¿verdad, licenciada? Perdón, vuelve a repetir. Me dijo que aquí ya no está la reduplicación, ¿verdad? No está la duplicación. ¿Qué fenómeno de variación habría acá? No sería un modificador adverbial, está el relativo que está cumpliendo el... Claro, es modificador adverbial, pues le decía que está bien el análisis, ¿no? Que su antecedente es el día domingo. ¿Sí? Y el relativo está en función de modificador adverbial, porque se conmemora el Día Mundial. Además, el Día Mundial es el sujeto, ¿no? El Día Mundial del Agua se conmemora. ¿Cuándo? El día domingo. ¿Ya? Está bien dicho. Ya. Ya, voy a complementar. Bueno, hasta ahí estaba bien. Ustedes captan, ¿no? Sí. Ya, voy a complementar entonces. Bien, en este caso, ¿qué dicta la gramática? Cuando el pronombre relativo está en función de modificador adverbial, debe preceder una preposición. Puede ser adverbial de modo, adverbial de tiempo, adverbial de lugar, como en este caso es de tiempo, ¿no? En cualquiera de esas funciones de modificador adverbial, en cualquiera de las funciones de modificador adverbial o en cualquiera de los tipos, digamos, de modificador adverbial, se requiere una preposición o exige una preposición delante del relativo, como la casa en la que. En ese caso el antecedente es de contenido temporal, ¿ya? De temporal sí, por ejemplo, también requiere preposición. Por ejemplo, el periodo en el que, la época en la que, sí, normalmente requiere preposición. Pero, bueno, en este caso, digamos, teóricamente sí tendría que aparecer una preposición. Pero si ponemos aquí la preposición, ¿no? Y este es un tema de exposición posterior, ¿no? Como este, ¿ya?
sería el domingo en que se conmemora, ¿no? Pero normalmente esta preposición no va a estar, ¿no? Bueno, los estudios del castellano actual indican que cuando tenemos ciertos antecedentes temporales, como domingo, cualquier día, lunes, martes, o incluso el sustantivo día, ¿no? Normalmente prescinden de esta preposición, ¿ya? Prescinden de esta preposición. Por eso normalmente decimos el día que te conocí, y va a ser muy raro y casi nunca vamos a escuchar decir el día en que te conocí, ¿ya? O sea, lo más habitual es el día que llegaste, el día que vino Luis, el día que salió, o sea, en fin, ¿no? O sea, el día que, y no el día en que es lo que dictaría la gramática. Pero sabemos que lo que dicta la gramática no siempre se da en el uso, ¿no? O sea, la lengua es dinámica y, bueno, los estudios del castellano actual, pues, advierten que con ciertos antecedentes temporales se puede prescindir de la preposición, ¿ya? Y los estudios incluso señalan cuáles son esos antecedentes, que no son muchos, ¿no? Hay un listado, ¿no? Como los días, como el año, el momento, la vez, como la vez que, y no la vez en que, ¿no? La vez que vino Luis, ¿no? La vez en que vino Luis, es muy raro, va a ser muy raro, la vez que vino, ¿ya? Bien, entonces este tema lo vamos a estudiar un poco más adelante, pero hasta donde hizo el análisis está bien. Ustedes captcha, ¿no? Ya está registrado. Siguiente en la lista es Angélica Calizaya. La oración número 6. La oración número 6 dice las instancias donde nos pertenece. Ya, esta oración vamos a saltar tal vez porque no se entiende, ¿no? Es lengua oral y es así como se presenta. A ver, pasaremos. Ya, 6, 7 y 8 están. Vamos a volver sobre estas oraciones, vamos a analizar en conjunto. Si es que no llegamos a un acuerdo y no se imputa a las personas que se deben imputar. Ya, la oración 9, está sencillo. Angélica Calizaya. Calizaya Johnny. Lisette Blanco. Lisette Blanco. Tampoco. Daniela Barrigola. Arandia Axel. Y Adubiri Miguel Ángel. ¿No están? ¿O no quieren participar? Bueno, ya hemos llamado a todos. Ya, voluntarios.
ya hemos registrado y bueno, voluntarios, la oración número 9. Si no, vamos a... ¿Puedo participar? Sí, por favor. Ya. La oración 9 dice, si es que no llegamos a un acuerdo, no se imputa a las personas que se debe imputar, etc. En este caso, el relativo que está haciendo referencia al antecedente personas. Sí. Pero en este caso la construcción sí exige otro tipo de relativo. En realidad podría decir, por ejemplo, las personas a quienes se deben imputar, porque se está hablando de personas que es un complemento directo y corresponde este relativo. Ya, está bien, el razonamiento está bien, vamos a precisar ahora. ¿En qué función está el relativo? El relativo estaría en personas, el complemento directo, porque se habla de imputar personas. Ajá, muy bien, entonces por eso requiere aquí la preposición, ¿no? Es complemento directo de referente más persona, ¿no? Y en ese caso requerimos la preposición. Usted ha dicho esto justamente, ¿no? Personas a quienes ha dicho, ¿no? Ya. Entonces aquí tendríamos el fenómeno de la omisión de la preposición delante del relativo. En primera instancia habría una omisión de la preposición delante del relativo. ¿Por qué? Porque el relativo está en función de complemento directo de referente más persona. Por eso se requiere la preposición a, imputar a las personas. Y ya. Aquí, el relativo que no está siendo sustituido porque esta es una subordinada adjetival especificativa, ¿ya? Porque está especificando cuáles personas, ¿no? Entonces no es explicativa, por eso no hay comas acá. Si fuera explicativa, pues necesitaríamos comas acá, coma coma que acompaña, digamos, o que separa la subordinada adjetival, ¿no? Pero no hay coma, entonces quiere decir que esta subordinada está especificando, está indicando cuáles personas. No está explicando qué hacen las personas, sino cuáles son esas personas. Entonces, si no es subordinada adjetival explicativa, ¿ya? El relativo quién, pues no se exige en este contexto. El relativo quién se exige cuando la subordinada es explicativa y el antecedente obviamente es persona, ¿ya? En esas dos circunstancias exigiríamos la presencia del relativo quiénes, ¿no? Aquí podría caber quiénes, pero no es lo habitual, ¿no? ¿Ya? O sea, pero qué está bien, no es que esté siendo sustituido, ¿no? No es que esté sustituyendo más bien a otro relativo. Ya, está en función del relativo y se requiere la preposición porque está en función de complemento directo de referente más persona. ¿Ya? Y cuando aparece la preposición, el artículo también aparece. Entonces no se imputa a las personas a las que se deben imputar. En este caso, sin embargo, se podría, digamos, claro, como usted dice, es correcto el empleo del que en este caso como relativo, Sí. pero digamos hay una diferencia estilística, digamos, en el habla, es decir, en la materialización oral de la lengua, utilizaríamos normalmente que, pero en la forma escrita sería quizás mejor a quienes. Por eso, habría que justificar, o sea, ¿por qué es mejor quién? ¿No? Pero como estamos explicando, quién está más exigido en subordinadas adjetivales explicativas con antecedente más persona. ¿Ya? En este caso, podría caber quién, pero que también está bien, ¿no? No le digo, es una diferencia estilística más que todo. Bueno, sí puede ser, ¿no? Puede ser.
Sí, podría caber, pero no vamos a considerar en este caso como un caso de sustitución, es decir, que aquí hay que usar quién, digamos, necesariamente, ¿ya? Sí, está bien. Las personas a las que se deben imputar, a las que se debe, ya, a las que se debe imputar, ¿no? Ya, vamos a continuar. La oración número 10. Dice, nunca más la policía. Ya, esta oración hemos analizado, ¿no? ¿Recuerdan? Aquí hay una dislocación. Hemos dicho que el sujeto de la subordinada está fuera de la subordinada. La única aquí está solamente el adjetivo, falta el nombre. O sea, solamente aparece el adjetivo aquí como elipsis. El adjetivo modifica un nombre y aquí está ausente el nombre. Está como sobreentendido, ¿no? Entonces eso ocurre en la lengua oral, que a veces, ¿no? Incurrimos en las elipsis porque el contexto, digamos, permite recuperar las estructuras elípticas. Entonces vamos a volver sobre la oración 6, ¿ya? Aquí. Si no hay voluntarios. Dice, las instancias donde nos pertenecen como trabajadores de Senacir vamos a golpear. Ya. Bueno, esto es una extracción de lengua oral. Bueno, en la lengua oral vamos a encontrar pues muchas estructuras que divergen de lo gramatical. En muchos casos, estas divergencias son sistemáticas, es decir, que son estructuras usadas habitualmente y por tanto se constituyen en estructuras que caracterizan el habla de una región o el habla de un estrato social, o sea, de un sociolecto. Pero en otros casos simplemente son lapsus, son usos, ¿no? Eso, ¿no? Son lapsus. Los lapsus son usos que contradicen, son usos que se salen de lo gramatical, pero son esporádicos. O sea, por una confusión que ocurre en la mente del que habla, ¿ya? Entonces, aquí hemos tomado varios ejemplos, en realidad todas las oraciones donde aparecen los relativos, ¿ya? Y esta es una estructura donde aparece un relativo, justamente donde, ¿no? Y más o menos lo mismo en la oración 7, son estructuras, diríamos así, ¿no? A ver un momentito. Ya, disculpen la interrupción, es que pues vivo acompañada de muchos estos seres irracionales. Bueno, decíamos que algunas estructuras son simplemente usos esporádicos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que vemos en estas oraciones, dice las instancias donde nos pertenecen, ¿no? Aquí el hablante ha confundido, bueno, las instancias sería el lugar, ¿no? Y bueno, el relativo donde corresponde, pero luego continúa con otra idea, ¿no? O sea, las instancias donde, y bueno, cambia de idea, dice, nos pertenecen como trabajadores. Entonces, las instancias que nos pertenecen, ¿no? Aquí el relativo, digamos, que corresponde sería ¿qué? Pues si estamos hablando de bueno, ¿por qué decimos qué? Porque es la función, a ver, dice pertenecen, ¿no? Es el verbo, ¿qué nos pertenece? O sea, ¿de qué estamos hablando y decimos que pertenece? De las instancias, ¿no? Y este es relativo donde, pues sustituye instancias. Pero si está en función de sujeto, porque ¿qué nos pertenece? Las instancias. Entonces, donde nunca va a funcionar como sujeto, ¿no? Está destinado
para la función de modificador adverbial del lugar. Entonces, si va a estar en función de sujeto, como aquí dicta la suboración, entonces que corresponde relativo a qué, ¿no? Las instancias que nos pertenecen. O sea, esas instancias nos pertenecen. Las instancias pertenecen a nosotros. Nos es complemento indirecto. ¿Ya? Las instancias que estaría sustituido por ¿dónde? ¿No? Está en función de sujeto. ¿Ya? Entonces aquí habría como una sustitución de relativo. Aquí corresponde qué y no dónde. Y esto es porque empieza el hablante con una idea, quizá de hablar de las instancias donde no sé, algo ocurre, pero luego se le viene otra idea, ¿no? Y dicen, las instancias nos pertenecen. En la segunda oración, dice, comenzó el debate sobre la ley electoral, aprobado por la Cámara de Diputados, que para ser modificado, para hacer este trabajo ya convocaron este lunes. Este relativo que está sustituyendo claramente a la ley electoral. ¿Ya? Todito esto es el antecedente, la ley electoral aprobada en la Cámara de Diputados. ¿Ve? Que para ser modificado, que, así debería ser, ¿no? Para ser modificado, que para ser modificado ya convocaron este lunes, así sería, ¿no? Esa sería la idea. Pero vamos a notar aquí un corte, ¿no? Este relativo no sabríamos decir qué función tiene porque... Disculpa, licenciada, ¿está compartiendo pantalla? Sí, ¿no está? A ver, qué raro. Estoy compartiendo. Sí. Ya, entonces debe haber pasado algo en su dispositivo. Yo ya me estaba asustando. Bueno. Decíamos que este relativo, si bien sabemos que sustituye a la ley electoral aprobada por la Cámara de Diputados, no hay una continuación, es decir, para indicar la función de este relativo. ¿Qué? La ley electoral, ¿qué cosa? Y ya convocaron este lunes. ¿No? ¿Qué diríamos en lengua escrita, ¿no? La ley electoral aprobada por la Cámara de Diputados, que será modificado en el trabajo de este lunes, algo así. Entonces, en ese caso, sí sabríamos qué función tiene, porque estaría aquí el verbo, y aquí no hay un verbo, ¿no? Ligado, digamos, a este relativo. O sea, está inconclusa esta oración. ¿Ya? Bueno, es una estructura oral incompleta, confusa. Y esta otra ya habíamos dicho, no, esta no, la 8. La policía dice, le pasa el contenido de esa bolsa. ¿Qué? Lo mismo, ¿qué va a sustituir a esta bolsa? ¿No? Bolsa, que reiteramos, bueno, esta es una aclaración, que no se sabe qué tipo de contenido tiene. No se sabe qué tipo de contenido tiene y ya es otra oración. O la bolsa que no se sabe qué tipo de contenido tiene. Ya, a ver, ¿qué? O sea, esta ya es una oración aparte, ¿no? Pero está ligada semánticamente a la bolsa, ¿sí? Esto está en un contexto de... hablan de la cárcel y indican que a la cárcel entran bolsas, ¿no? Eso relata alguien, entran bolsas por las paredes, ¿no? O sea, no entran por la puerta como sería lo habitual. Y en esto, digamos, la policía, ¿no?
que supuestamente debería controlar que no pasen estas bolsas por las paredes, ¿no?, de la cárcel, pues la policía más bien colabora con estas actividades ilegales. Entonces el policía, ¿no?, le pasa, incluso, o sea, el policía está en esto, no solo está viendo, sino que también está participando. Dice, le pasa el contenido de esta bolsa, que dice, no sabemos qué contenido, qué tipo de contenido tiene. Vamos a analizar, supuestamente esta es la subordinada que estaría en la que supuestamente estaría este relativo aquí. Dice, no se sabe, se sabe es el verbo impersonal, ¿no? El adverbio de negación, no se sabe. ¿Qué no se sabe? ¿Qué tipo de contenido tiene? Si me permite una observación. Claro, diga. Parece que, digo, ¿no?, en esta oración el autor del mismo está utilizando que como relativo de bolsa. En este caso, entonces, sería un uso inapropiado de este relativo. El más apropiado sería cuyo. Esta bolsa cuyo contenido no se conoce, digamos. Ajá, sí, es eso, ¿no? También es, digamos, otra posibilidad de reformular esta oración, ¿sí? O sea, le pasa el contenido de la bolsa cuyo contenido, ¿no?, así, justamente, ¿no? Esa es una buena, digamos, reformulación. Por eso, esto que continúa ya es una oración, o sea, no tiene una conexión directa con este relativo, ¿no? O sea, esto que continúa es una oración aparte y no tiene una conexión. Entonces, necesitamos reformular rescatando lo que quiere decir la persona que quiere comunicar, ¿no? Entonces, el policía le pasa el contenido de esta bolsa, cuyo contenido no se sabe, cuyo contenido se desconoce, así, ¿no? Se desconoce. Entonces, son estructuras en las que el relativo aparece, pero son estructuras así confusas, no encaja bien el relativo, ¿no? O sea, porque hay dislocación, o se cortan, como en este caso, y se continúa con otra oración, pero que semánticamente tiene relación, por supuesto, ¿no? O sea, son oraciones, no son asemánticas, pero son sintácticamente como anómalas, pero semánticamente son comprensibles porque el contexto también ayuda. Entonces, no son anómalas semánticamente, pero sí son agramaticales, ¿no? Porque rompen las reglas gramaticales pues, conocidas. La 9 ya hemos hecho, la 10 también anteriormente ya habíamos visto, ¿no? Es otro caso de dislocación, ¿no? Donde el sujeto de la suboración adjetival está fuera, ¿no? El antecedente es un adjetivo, hay una elipsis, no está el nombre que debe acompañar, al que debe acompañar el adjetivo. A la oración 11. Este informe básicamente establece las responsabilidades de todas las personas que hemos interpelado. Y después de ya, hasta aquí nomás, que hemos interpelado. Que hemos interpelado claramente modifica a las personas, por tanto, a todas las personas. Claramente este es el antecedente y este relativo sustituye a ese antecedente. Bueno, analizamos la subordinada. Hemos interpelado es el verbo, sujeto, nosotros, implícito. Entonces, hemos interpelado a quiénes, a las personas. Por tanto, este relativo está en función de complemento directo. Y como se refiere a personas, requiere la preposición a, ¿no? Entonces, las personas a las que hemos interpelado, ¿no? A las que. O sea, la preposición aquí es necesaria. Este es un fenómeno de omisión de preposición. ¿Ya? Entonces, todas las personas a las que hemos interpelado.
12. Liberaron al ingeniero sueco, al que tenían capturado desde el 2007. Miren, esta sería una subordinada explicativa, porque esta va entre comas. ¿Ya? ¿Por qué va entre comas? Porque está explicando qué hay con el ingeniero sueco, o sea, explicando algo, no está especificando, porque al decir al ingeniero sueco se entiende que es alguien ya conocido, es alguien específico, ¿no? O sea, seguramente con el contexto se explica quién es este ingeniero sueco, o sea, parece que estaba detenido, ¿no? Entendemos que es una persona en particular, ¿no? No es... o sea, esta subordinada no está especificando de todos los ingenieros suecos uno en particular, no es esa ley, no es esa la situación. La subordinada en este caso está explicando una situación de este ingeniero que es sueco. Entonces decimos que es explicativa la subordinada. Por eso necesitamos estas comas, porque en la lengua oral hacemos pausa para hacer referencia a este tipo de subordinadas adjetivales. ¿Ya? Bien, analizamos la subordinada adjetival explicativa. Tenían capturado sería la perífrasis y el sujeto sería implícito, ellos, ¿no? Ellos tenían capturado. ¿A quién? Al ingeniero sueco, ¿ya? El que sería alguien. Pero como se trata de una subordinada adjetival explicativa y, bueno, el relativo está en una subordinación adjetival explicativa y hace referencia a persona, son dos requisitos, ¿no? Adjetival explicativa, el antecedente es persona. El relativo a quién es el que encaja en este caso, ¿no? O sea, se exige. O sea, ¿a quién sería? El artículo no acompaña nunca al relativo a quién. Por tanto, la oración presentaría un fenómeno de sustitución de relativo. Liberaron al ingeniero sueco a quien tenían capturado desde el 2007. Eso diríamos según las normas gramaticales. ¿Ya? A quien tenían capturado. En función de complemento directo, por tanto requiere la preposición y el relativo a quien corresponde por tratarse de una subordinada adjetival explicativa con antecedente persona. ¿Ya? Ya, lo vamos a dejar como estaba. Luego, la ley, oración 3. Creo que ya, tenemos tiempo todavía. La ley no solamente tiene que funcionar para la gente que no tiene dinero, que sus recursos están bloqueados. También la ley tiene que ser para los funcionarios o los administradores de justicia. ¿Ya? Dice aquí, para la gente que no tiene dinero. Aquí tenemos una primera suboración adjetival. Gente que no tiene dinero. Que no tiene dinero modifica a la gente. ¿Ya? Y es especificativo. Porque está diciendo cuál gente, ¿no? Que no tiene dinero. El relativo aquí estaría en función de sujeto, porque tiene verbo. ¿Quién no tiene? La gente. ¿Sí? La gente no tiene. ¿Qué cosa? Dinero. Dinero complemento directo. Y este antecedente tiene otra subordinada que también modifica al antecedente la gente. ¿Ya? Que sus recursos están bloqueados. Gente que sus recursos están bloqueados. Para la gente que sus recursos están bloqueados. Analizamos sus recursos. Bueno, el verbo están bloqueados. ¿Qué están bloqueados? Sus recursos. ¿Ya? Sus recursos, este relativo sería de la gente. Sabemos que el relativo tiene
tiene como antecedente a la gente, sustituye a la gente, entonces sus recursos de la gente están bloqueados, ¿eh? O los recursos de la gente están bloqueados. Este relativo, en este caso, es complemento o es adyacente o modificador de los recursos de la gente. Y además tiene un contenido posesivo claramente, por eso requerimos la preposición de. Entonces, aquí el relativo que tiene contenido posesivo es cuyos recursos. Por tanto, decimos que aquí hay un fenómeno de sustitución. Aquí el relativo que corresponde es cuyos. ¿Ya? Es que este es quesus, o sea, en realidad esto es quesus, ¿no? Quesus. ¿Ya? Esto es el llamado quesuismo. En lugar de cuyo, pues en la lengua oral se usa bastante el quesuismo. ¿Ya? Son los recursos de la gente. Los recursos de la gente están bloqueados. Para la gente que no tiene dinero, cuyos recursos están bloqueados. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos esta estructura del relativo seguido del posesivo, pues es muy probable que se trate de una sustitución del relativo cuyo. ¿Ya? Entonces, este fenómeno es el quesuismo. Las personas que sus documentos están incompletos, pueden decir, ¿no?, que sus documentos están incompletos, deben volver a iniciar, deben volver la siguiente semana, digamos. Las personas que sus documentos están incompletos, las personas cuyos documentos están incompletos, las personas que sus casas han sido afectadas, las personas que sus casas han sido afectadas, no, las personas cuyas casas han sido afectadas. Los padres que sus los niños que sus padres así, ¿no? Se usa bastante, ¿no?, en lugar de cuyos, porque el relativo cuyo tiene poco uso, prácticamente está ausente en la lengua oral. Y hay otras formas de sustituir el relativo cuyo. Se puede usar el relativo que y usar la preposición de. El quesuismo en muchos contextos está estigmatizado, ¿no? O sea, el quesuismo puede ser identificado, o sea, más fácilmente, y para evitar el quesuismo, entonces se usa la otra estructura, que es con preposición. La señora, de la que el pelo la señora de la que el marido se enfermó, algo así, ¿no? Se enfermó, pues solicita ayuda, algo así, ¿no? Ya. Entonces, miren, aquí tenemos otra vez una estructura en la que se sustituye el relativo cuyo. En este caso hemos optado por una preposición delante del relativo que para mantener el contenido de posesión. Cuando podríamos decir la señora cuyo marido se enfermó, la señora cuyo marido se enfermó, solicita ayuda, ¿no? Pero como que
En este caso está esta posibilidad, esta otra posibilidad para evitar el quesuismo. ¿Ya? Hay, digamos, hay contextos, hay regiones o grupos sociolectales que identifican el quesuismo y entonces está estigmatizado, ¿no? Entonces, como está estigmatizado, se trata de evitarlo, ¿no? Y una forma de evitar es usando la preposición de, ¿no? Como en este caso. En lugar de decir la señora que su marido se enfermó, pues como está estigmatizado, o sea, está identificado como una estructura agramatical, entonces se opta por esta, ¿no? La señora de la que el marido se enfermó. ¿Ya? Y así parece que evitan, ¿no? Una estructura agramatical, pero simplemente pues están aquí evitando el uso de cuyo. Bien, entonces estas son dos estructuras que pueden sustituir al relativo cuyo. Se puede usar la preposición de delante del relativo que o acompañar ese valor posesivo mediante el determinante o el determinante posesivo su, que sus o que su. ¿Ya? Entonces tenemos ese caso. Después tenemos, creo que ya podía ser la última, dice, él es el hijo que criaron estos dos ancianitos. Él es el hijo que criaron estos dos ancianitos. Que criaron, esta es la subordinada, el antecedente es el hijo, ¿no? Al que modifica esta subordinada. Y dentro de esta subordinada tenemos criaron verbo, sujeto implícito ellos, no, el sujeto está aquí. O sea, quienes criaron son estos dos ancianitos, este es el sujeto. ¿Ya? El sujeto, estos dos ancianitos, criaron. ¿Criaron qué? Al hijo. O sea, este relativo es complemento directo, o sea, criaron al hijo. Y como es complemento directo y es de referente persona, porque hijo es persona, pues la regla dicta que debe haber aquí una preposición, ¿no? Y cuando hay preposición, el artículo también aparece automáticamente. Y bueno, sabemos que en este caso tiene que haber esta contracción. Entonces, en este caso tenemos omisión de preposición. ¿Por qué? Porque el relativo está en función de complemento directo, de referente más persona. Y cuando el complemento es de referente más persona, se exige la preposición. Por tanto, aquí, según las reglas gramaticales, tendríamos, él es el hijo al que criaron estos dos ancianitos. A ver, continuaremos. Con mucha claridad tenemos temas en el cual no estamos de acuerdo. Temas en el cual no estamos de acuerdo. En el cual no estamos de acuerdo es la subordinada adjetival que modifica a temas. Ya. Y aquí salta a la vista que hay una discordancia de número, ¿no? Temas en el cual, bueno, aquí es singular el relativo cuando se esperaría que esté en plural, ¿no? Porque el relativo concuerda con el antecedente. Ya, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estar de acuerdo sería una locución verbal, ¿no? Estar de acuerdo. Sujeto nosotros. Ya, esta es la negación. Nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con qué sería la pregunta. ¿Con qué no estamos de acuerdo? Con los temas. Ya, entonces, ¿qué fenómeno observamos aquí? Si decimos que aquí no estamos de acuerdo con los temas. Hay un uso
equívoco, digamos, de la preposición. Aquí hay una preposición cuando se requeriría otra preposición, porque se está de acuerdo con algo y no está de acuerdo en algo, aunque suele decirse también, pero está de acuerdo con algo. ¿Estar de acuerdo en algo? No, estar de acuerdo con algo, estar de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo con eso. Por tanto, aquí habría, digamos, el uso de una preposición que no es tan apropiada, ¿no? O sea, la preposición con va con esta locución, estar de acuerdo con algo. Temas con los cuales no estamos de acuerdo. Entonces, aquí hay dos fenómenos. Discordancia de número en relación al antecedente y un uso de la preposición que no es apropiada por un uso confuso de la preposición. Eso podríamos decir. Siguiente, dijo que tenía documentos, que los estaba guardando en un banco. Ya, esta estructura es confusa. Miren, puede tener dos interpretaciones. Dijo que tenía documentos, ¿cómo? Dijo también que los estaba guardando en un banco. Si fuera ese el caso, o sea, aquí tendríamos que poner, es que todo depende cómo haya pronunciado también, ¿no? O sea, por eso es importante al momento de transcribir, poner las comas exactamente donde corresponde, pues según como ha dicho, ¿no? Dijo que tenía documentos, que los estaba guardando en un banco. Entonces, ¿cómo? Pero si dice, dijo que tenía documentos que los estaba guardando en un banco, ¿no? Sin pausa acá, entonces quiere decir que esta es una subordinada adjetival que modifica a documentos. ¿Ya? Entonces, fíjense que son dos interpretaciones así diferentes, dos estructuras diferentes, aunque más o menos habla de, ¿no? Semánticamente, digamos, tiene relación, pero sintácticamente son muy diferentes, ¿no? En el primer caso, cuando decíamos que aquí, si hay coma aquí, sería pues una subordinada nominal del verbo, o sea, como complemento del verbo dijo, ¿no? Dijo que tenía documentos. Además dijo, o sea, aquí no, que los estaba guardando en un banco. Entonces esto claramente sería complemento directo del verbo dijo, porque dijo esto, pero dijo también esto, ¿no? Pero si leemos, dijo que tenía documentos que los estaba guardando en un banco, entonces entenderíamos que esta oración es subordinada adjetival modificando a documentos. Ya, si fuera así, ¿no? Entonces decimos que esta es una subordinada adjetival, por tanto, que es relativo, ¿no? Porque sustituye a documentos. ¿Ya? Y bueno, analizamos la oración. Estaba guardando verbo, sujeto ellos, implícito. ¿Dónde? En un banco. ¿Qué estaba guardando? Los documentos. Complemento directo. El relativo está en función de complemento directo. Y los, que también se refiere a los documentos, entonces estaría duplicando la función del relativo. ¿Ya? Entonces, podríamos entender que aquí hay una duplicación del relativo. El relativo está en función de complemento directo y el clítico también está en la misma función. Son correferentes. ¿Ya? Se refieren a lo mismo. Se habla de duplicación cuando las estructuras son correferentes y son de la misma función o cumplen la misma función. En ese caso hablamos de duplicación. ¿Ya? Ahora, si tienen la misma función, pero no son correferentes, entonces sería otra la situación. Ya. Como ven, todo depende también cómo haya dicho el hablante, ¿no? Entonces vamos a entender que aquí es pronombre relativo, porque entendemos que aquí no ha hecho pausa, y pues esta es una subordinada adjetival. ¿Ya? Pero en última instancia depende
de cómo haya pronunciado el hablante, ¿ya? Pues las comas son muy importantes. Y por último, ya es la hora ya ha concluido, ¿no? Hay otras empresas que también las vamos a reactivar. Las vamos a reactivar a ellas. Esto es interesante porque en este caso no hay duplicación, sino yo diría triplicación del relativo, ¿ya? Porque esta es una subordinada adjetival que modifica a empresas, a otras empresas. Y el verbo es vamos a reactivar, sujeto nosotros implícito. ¿Qué vamos a reactivar? A las empresas, ¿no? O sea, no digo a las empresas, sino vamos a reactivar las empresas. El complemento directo, como es no persona, no necesita preposición. Por eso vamos a reactivar las empresas, ¿ya? El relativo que es complemento directo, ¿ya? Pero también aquí tenemos las referidas a las mismas empresas. Aquí tendríamos un elemento que duplica la función del relativo, ¿ya? Entonces las complemento directo también. Y además dice a ellas, ¿ya? Este también se refiere a las empresas. Este también entonces es complemento directo. En la función de complemento directo, para este verbo, para esta perífrasis, hay tres estructuras: el relativo, el clítico y aquí un pronombre átomo. Un complemento preposicional. O sea, un complemento directo, digamos, un complemento directo mediante un pronombre tónico. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de una triplicación, ¿no? Eso también es posible encontrar. Bien, aquí terminamos y hemos visto cómo se emplean los relativos en la lengua oral, ¿no? Ustedes tienen aquí más oraciones. Les sugiero que continúen analizando, ¿ya? Porque vamos a tomar otra vez, porque nos está faltando bastante, ¿ya? El que todo tiene su base en el análisis de estas estructuras, tiene como base saber pues las estructuras, ¿no? Que conocemos, es el verbo, el sujeto, los complementos, los modificadores adverbiales. Pues tenemos que saber identificar estas partes de la oración. Y dentro de las oraciones identificar la subordinada adjetival y luego saber qué función cumple el relativo y de acuerdo a la función, pues, por ejemplo, saber si corresponde alguna preposición delante del relativo y ese tipo de elementos que necesitamos conocer. Muy bien, vamos a terminar la sesión. Bien, no vamos a tener sesión el jueves, porque además tengo examen de grado y además estamos en la semana de la acreditación, ¿ya? Sin embargo, vamos a estar atentos a todo lo que se requiera en la carrera. Tal vez se necesite convocarlos, todo vamos a avisar mediante WhatsApp. No tenemos clases, tampoco la siguiente semana, porque es semana aniversario de la carrera, hay una serie de actividades en las que ustedes pueden participar. Y nos reunimos recién el día martes 27, ¿ya? Y el día martes 27 creo que ya es el examen, ¿no? Lo voy a confirmar un momento. Sí, el 27. Sí, ¿verdad? El 27. Ya creo que sí, es el 27. Ya lo tengo anotado. Sí, pero no sé si vamos a hacerlo virtual o presencial. Lo más probable es que sea presencial,
porque Sí, ya, está bien. y porque ya está ultimando los detalles para pues habilitar los ambientes, porque estaban pintando y había, ya tenía que estar listo hoy día, ¿no? Pero como va a haber la semana de aniversario, va a haber la acreditación, no vamos a tener clases el 27, con seguridad ya estaríamos en el aula de castellano. De todas maneras les voy a avisar, bueno. Licenciada, mejor sí presencial porque